Muy buen día, estudiantes de cuarto semestre, plan fin de semana del Instituto Mixto Miguel de Cervantes. Es un gusto saludarles de una manera lejana, virtual, pero presentes en seguir la formación académica. En el curso de literatura guatemalteca vamos a estudiar todas las expresiones literarias de nuestro país desde los tiempos precolombinos hasta nuestros días. Este curso nos va a permitir conocer también las diferentes obras literarias, sus escritores y también algunos estudiosos de la literatura. Al finalizar el curso, el objetivo es que ustedes, alumnos y alumnas, puedan apreciar las obras literarias, sus escritores y solidificar así su cultura y conocimiento literario de nuestra Guatemala, haciendo énfasis en esa diversidad literaria que los invito a conocer. Bienvenidos entonces al curso de literatura guatemalteca. Bien, vamos a dar inicio entonces al curso de literatura guatemalteca. Obviamente, antes de entrar en materia, vamos a definir el término literatura, que según el texto que ustedes tienen en su pantalla, el término literatura se deriva del latín litera, que significa bellas letras, y comprende el conjunto de obras bellamente escritas. A la persona que se dedica a la profesión de la literatura se le llama literato. ¿Qué quiere decir esto? Literatura es el arte de poder transmitir belleza a través de las palabras. Y respecto a esto, me tomo el tiempo de poderles mencionar que uno de los estudiosos de la literatura, el señor David Vela, define literatura como el conjunto de obras que expresan la verdad y la belleza por medio de la palabra. Cuando hablamos de una verdad, no es precisamente que sea cierto o no lo que dice el libro o lo que estemos leyendo, porque hay literatura de ficción, pero dentro de esa ficción, que el literato tenga la capacidad de transmitir al lector emociones, sentimientos y pensamientos que lo hagan sentirse identificado o conectado con la lectura que está llevando a cabo. Según David Vela, esa conexión a través de la palabra y de su belleza, el literato y el lector deben comunicarse, identificarse de esa manera. Cuando el libro, las palabras en él escritas logran esa conexión, a eso también David Vela le llama literatura. Recordemos también que esto es un punto a favor para Guatemala. Somos muy expresivos. A veces agregamos un poquito de sal y pimienta para que las cosas se vean, se escuchen mejor. Y esa pizca que agregamos también permite esa conexión. Y por eso Guatemala es tan rico culturalmente. Tenemos un vocablo bastante amplio, dichos y refranes que le dan sabor a nuestra lectura o a nuestra conversación. Entonces, resumiendo, decimos que literatura es la belleza que creamos a través de la palabra. División de la literatura. Sigamos la lectura, por favor.
La literatura se divide en relación a diversos criterios. Se divide en épocas, ya sea siguiendo las divisiones clásicas de la historia o refiriéndose a determinados ciclos de la cultura. En relación a lo geográfico, se divide en literaturas de carácter particular, tal es el caso de la literatura guatemalteca. ¿Por qué hacemos énfasis en la literatura guatemalteca? No solo porque es nuestro curso, sino porque las obras literarias se comprenden como guatemaltecas una vez hayan sido escritas por literatos guatemaltecos o por literatos que aún siendo de otra nacionalidad, pero desarrollaron su talento en nuestro territorio geográfico. Dentro de estos podría mencionarles el fabulista Rafael García. Él es ecuatoriano, por ejemplo, pero sus fábulas, muchas de sus fábulas, fueron escritas en el tiempo que él residió en Guatemala. ¿Y quién no conoce el poema Yo pienso en ti de José Batres Montúfar? Un literato estrella, pero él nació en San Salvador. Pero este poema, como muchos otros, fueron escritos en Guatemala. Entonces, se consideran ciertas obras de él parte de la literatura guatemalteca. La literatura guatemalteca se divide, según su desenvolvimiento histórico, de la siguiente manera. Literatura antes del descubrimiento. Literatura en el descubrimiento y en la conquista. Cuando hablamos de descubrimiento, es el descubrimiento de América. Hago este paréntesis solo para que estemos claros a qué parte de la historia nos estamos refiriendo. Literatura de los cronistas de Indias y literatura en los tiempos de la colonia. En cuanto a sus formas, la literatura guatemalteca se clasifica en literatura barroca, literatura neoclásica, literatura romántica, literatura posromántica, literatura modernista, literatura contemporánea y literatura de la actualidad. ¿Recuerdan que en la primera imagen hablábamos que literatura es las palabras bellas o el conjunto de obras bellamente escritas? Cuando hablamos de esto, entonces entendemos claramente que literatura no es más que palabra. ¿Y qué es la palabra? La palabra es la voz del universo. Por la palabra se comprende la variedad y el número de las cosas. Palabra es ese adjetivo que las califica, el verbo que nombra una acción, y así se van articulando para transmitir a otros pensamientos y sentimientos, que era lo que también les mencionaba al inicio, según el estudio de David Vela. Literatura es eso, es palabras que transmiten pensamientos y sentimientos del literato al lector. Y también les mencionaba en la introducción del curso que íbamos a estudiar también diferentes ramas
que se dedican a estudiar las palabras y entre otras ramas del saber se enumeran las siguientes: filología, la lingüística, la gramática y la retórica. Acompáñenme por favor y vamos a comprender el estudio de cada una de ellas. Como les mencioné, vamos a definir entonces cada una de las ramas del saber de la literatura. Empecemos. Filología, ciencia que estudia los textos escritos y en ellos la estructura y la evolución de una lengua y su desarrollo histórico y literario. ¿Qué quiere decir esto? La filología es entonces aquella ciencia que se encarga de estudiar todas las obras literarias y las lenguas desde el punto de vista de los críticos y de la gramática. ¿Qué opinión merece a los especialistas de la literatura las obras literarias? Y también estudia estas mismas obras literarias desde el punto de vista gramatical, o sea, cómo está estructurado el texto que conforma esta obra literaria. Continuemos. Retórica es el conjunto de reglas y principios que se refieren al arte de hablar o escribir de forma correcta. En otras palabras, es la que se encarga de proponer las reglas para hablar o escribir bien. Por ejemplo, antes de Y no se escribe coma. Esa es una regla. Y viene esa regla de la retórica. Otra regla, por ejemplo, la inicial siempre debe de ser mayúscula. Esa es una regla para escribir de forma correcta. Una regla de hablar bien o hablar de una manera correcta. No se dice más sin embargo. O decimos solo más o decimos sin embargo. Vine, mas no entré a clase. Vine, sin embargo, no entré a clase. Ambos términos, más y sin embargo, significan lo mismo. Quiere decir que si los usamos en conjunto, está mal dicho. Esto es la retórica. Por otro lado, lingüística, ciencia que estudia el lenguaje y las lenguas. Dicho de otra manera, es la que estudia los fenómenos referentes a la evolución y el desarrollo del idioma o el lenguaje utilizado dentro de la obra literaria. Y por último, la gramática. Estudia la estructura de las palabras. Es la ciencia entonces que explica las palabras aisladas en forma general o particular por medio de la lexicografía o reunidas por medio de la sintaxis. ¿Qué quiere decir esto? La gramática no es más que la ciencia que estudia cómo se forman las palabras. En algún punto del estudio del idioma español, tenemos que recordar que las palabras se forman por un morfema base y un morfema clase. Esto es gramática. Gramática es también colocar cada palabra en el lugar correcto dentro de una oración. ¿En qué lugar tiene que ir el sujeto? ¿A dónde pertenece el verbo, por ejemplo, al sujeto o al predicado? El calificativo de un sustantivo se llama adjetivo. Todo esto es la gramática, es la estructura de las palabras y la estructura también correcta de las oraciones.
Entremos en materia. La tradición cultural en Guatemala arranca desde la misma cultura maya y se prolonga hasta la época colonial. Seguimos por la época de la Federación Centroamericana y la República Independiente. Esto es de alguna manera como que la línea de tiempo en que se divide la historia de la literatura guatemalteca. Desde los mayas, pasamos por la época colonial hasta llegar a ser una república independiente, que es lo que enumerábamos diapositivas atrás como la literatura de actualidad o la contemporánea. La literatura guatemalteca está formada por el conjunto de textos literarios escritos por autores guatemaltecos, ya sea de su propio país o en el extranjero, en español o en cualquiera de las demás lenguas del país. Todas estas obras son parte de la literatura guatemalteca. Bien, como ya entramos en materia de literatura guatemalteca, hablemos sobre cuáles son los factores que influyen o que determinan, aparte de que el escritor sea guatemalteco o independientemente de que el escritor no sea guatemalteco, pero trabajó su obra dentro del territorio guatemalteco, ya se considera literatura guatemalteca. Además de esto, ¿qué otros factores influyen sobre la literatura guatemalteca? La tradición. Los textos o las obras literarias que redactan tradiciones muy propias de nuestro país. Por ejemplo, el Popol Vuh es una literatura de tradición en donde se enumeran o se describen diferentes ritos mayas que se realizan en nuestro país. El lenguaje, cuando hablamos de lenguaje, es ese tono peculiar o esas expresiones del español guatemalteco que hacen que se caracterice la literatura como una literatura netamente guatemalteca. El elemento étnico, somos un país muy rico culturalmente en cuanto a etnias, mayas, xincas, garífunas, ladinos. Esto también es un factor que determina si es o no literatura guatemalteca. Y obviamente el medio ambiente. Cuando hablamos de medio ambiente, es esa creación artística y el territorio geográfico del cual hemos venido hablando. Enfoquémonos en el lenguaje y el medio ambiente. El lenguaje, al tener como idioma oficial el castellano, se tiene que pensar y hablar en ese idioma, aún no siendo el verdadero castellano, ya que si a nivel guatemalteco este ha sufrido variantes y el agregado de modismos con mayor razón a nivel continental. El medio ambiente. Este incluye en la creación artística y la escuela científica ha tratado de explicar por medios físicos lo compleja y variante que es una vida social en el concepto amplio y específico de la sociogeografía. Esto no es más que la literatura guatemalteca es muy característica por su lenguaje y su territorio. Por eso es que nos enfocamos tanto en estos dos factores para definir nuestra literatura. Cuando hablamos de una literatura o una clasificación literaria según una línea de tiempo o sus acontecimientos históricos, como les mencionaba al principio, hablamos de una literatura guatemalteca antes del descubrimiento de América.
En Guatemala, la cultura maya estaba formada por gente muy civilizada en sus estratos superiores y medios. Sus manifestaciones literarias iniciales fueron orales, luego grabados en piedras y maderas y después descripciones en tejidos. Ahí es donde empieza la cultura literaria guatemalteca. Antes de ese descubrimiento, cuando estábamos solo nosotros, los mayas, nuestras raíces, nuestra gente, y léanlo, gente muy preparada, muy civilizada. De hecho, tuvimos 3 grandes avances dentro de la literatura. Primero fueron una literatura oral, no sabían escribir, no sabían leer, pero cuando aprendieron a hacerlo, entonces ya grababan en piedra, en madera, y después ya lo pudieron hacer en tejidos. O sea, aún nosotros mismos pudimos dar esos avances y superarnos. Cabe mencionar aquí también que esta literatura era una literatura muy motivada o muy movida por sentimientos sagrados y mitológicos. Ellos en sus literaturas redactaban mucho o hablaban mucho sobre sus culturas, sus tradiciones, sus ritos, sus dioses. O sea, era una literatura sentimental, pero entendamos sentimental no solo como romance, que muchas veces lo asociamos con eso nada más. O sea, el sentimiento va mucho más allá de amor nada más. Es identificación cultural también, y por esa misma identificación cultural, también la literatura de ese tiempo era muy mitológica, inspirada en la adoración de divinidades. Este pensamiento era sumamente esencial, ya que para ellos el hombre no vive sin los dioses y la subsistencia de los dioses es el hombre. O sea, hay una total vinculación entre los dioses y el hombre, no hay existencia uno del otro. Entonces era muy interesante, y de hecho esta literatura nos puede narrar muy claramente cuáles son nuestros orígenes. Ahora, hablemos también de la literatura guatemalteca que se dio entre el descubrimiento de América y su conquista. La llegada de los españoles en el año de 1942 fue algo totalmente fatal para la cultura maya guatemalteca, pues destruyeron varios libros mayas. No vamos a entrar en pormenores de cómo fue la conquista, si se hizo o no de manera correcta. Lo único es que esta llegada de los españoles a nuestro país, a nuestro continente, nos afectó demasiado porque perdimos estas obras que relataban el inicio de nuestra historia, de nuestra tierra, de nuestra gente. Esto dio paso, obviamente, cuando se perdieron estos libros, a la creación de nuevos libros, pero en donde ya se resaltaban las características propias de los invasores, una poesía lírica, expresión épica, histórica y religiosa, que ya expresaban dolor, nostalgia, desesperación, pero también ese sentimiento de lucha, de guerra, de determinación de nuestra misma gente ante la invasión que estábamos sufriendo de los españoles. Pero ya empezábamos a adoptar ciertos vocablos, costumbres, tradiciones, otros lineamientos y regímenes sociales españoles. Entonces ya iba un poquito más mezclado, no era tan natural la literatura, sino, como les decía, ya era más poética, épica, religiosa, y nuestros mayas, nuestras raíces, no era nada religioso, eran dioses, y esa divinidad y relación con el ser humano era nata. No había algo que la clasificara o que lo nombrara como una religión, en el caso de los españoles, que ellos sí manejaban religiones para su relación con Dios, y eran creyentes de un solo Dios.
Nuestros mayas eran politeístas, entonces si partimos de ahí, empezamos a ver cómo la literatura va ampliándose, diversificándose y tomando otros caminos. Bien, sigamos. La literatura guatemalteca de los cronistas de Indias. Debido al descubrimiento del suelo centroamericano, arribaron a Guatemala muchos hombres de letras a quienes se les llamaron cronistas, que escribieron sobre los acontecimientos propios de nuestro país. Al inicio eran informes al rey, pero fueron almacenándose hasta considerarse escritos de gran valor. Les amplío. Cuando hablamos de los cronistas de Indias, hablamos de esas personas que se dedicaban a redactar los textos que informaban al rey de España sobre lo que estaba sucediendo en territorio americano, que fue cuando se dio el descubrimiento por Cristóbal Colón. Las cartas, por ejemplo, que mandaba Cristóbal Colón informando sobre toda su travesía a través de las 4 carabelas, la llegada a América, lo que descubrió, cómo era la gente que él encontró en América. Esas cartas, por ejemplo, son consideradas literatura guatemalteca de los cronistas de Indias. También puedo mencionarles las cartas de Hernán Cortés al rey Carlos V, que también informaba sobre, por ejemplo, la batalla que tuvo con Tecumumán. Eso era una carta, era un informe al rey, pero hoy por hoy se considera una literatura guatemalteca. ¿Por qué? Porque se dio dentro del territorio de Guatemala. Continuando, tenemos también la literatura guatemalteca en tiempos de la colonia, cuando las etapas de descubrimiento y conquista comenzaron a situarse en el pasado, da paso a la literatura de género histórico, floreciendo la literatura del estilo barroco. ¿Qué quiere decir esto? Que ya empezamos a perder, y digámoslo de esa manera muy clara y directa, empezamos a perder nuestras raíces porque ya no hablamos de ritos, de dioses, de tradiciones mayas. Cuando la literatura guatemalteca llega a los tiempos de la colonia, ya estamos hablando de poesía épica, poesía religiosa, lírica, incluso un poco de poesía satírica. Ya hay teatro porque despertamos más la imaginación, la creatividad, la ficción, y también dentro de la literatura guatemalteca en tiempos de colonia se consideran los primeros periódicos que ya informaban no solo al rey, sino que ya informaban a los locales, a los lugareños, sobre los acontecimientos que estaban pasando. Empezamos entonces, como un resumen, la literatura desde el tiempo antes de la conquista, que eran solo los mayas, después la literatura del tiempo entre el descubrimiento y la conquista, la literatura de los cronistas de Indias, que era el informe de cómo se estaba suscitando la conquista, y ya la literatura guatemalteca de los tiempos de la colonia, cuando ya se establecieron los españoles y empezaron a darse entonces las mezclas entre los mayas y los españoles, que dio origen a la clase ladina. Bien, vamos a terminar con este poema. Prestemos atención porque nos va a servir para una actividad de la hoja de trabajo. Yo pienso en ti, tú vives en mi mente, sola, fija sin tregua a toda hora, aunque tal vez el rostro indiferente no deje reflejar sobre mi frente la llama que en silencio me devora. En mi lóbrega y yerta fantasía brilla tu imagen apacible y pura como el rayo de la luz que el sol envía a través de una bóveda sombría al roto mármol de una sepultura. Callado, inerte, en estupor profundo, mi corazón se
embarga y se enajena, y allá en su centro vibra moribundo, cuando entre el vano estrépito del mundo la melodía de su nombre suena. Sin lucha, sin afán y sin lamento, sin agitarme en ciego frenesí, sin proferir un solo, un leve acento, las largas horas